Hola, bienvenidos a la primera Masterclass con Océanos con Frit. Hoy vamos a ver todo acerca del océano en esta cápsula llamada Enamorándonos del Océano. Entonces vamos con nuestro súper experto Aldo Escualo. Él nos va a platicar muchísimo hasta que nos enamoremos realmente de este gran océano. Hola chicos, ¿cómo están? Como me presentaron, yo soy Aldo y vengo a hablar desde el cambio climático en el océano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos dentro del océano que afecta? Y entonces, ¿cómo funciona el cambio climático y afecta a las especies? Bueno, el cambio climático es un fenómeno que ocurre naturalmente. Puede ser a lo largo de millones de años o puede ser en periodos más cortos. Uno de las cosas que están pasando ahorita es que los humanos hemos desechado tantos gases de efecto invernadero que lo que hacen es que están acelerando este proceso. A este proceso acelerado se le llama calentamiento global. Este calentamiento global es producido por esos gases de efecto invernadero. Tenemos algunos como el metano, tenemos el dióxido de carbono y también algunos fluorocarbonados, entre otros gases. Estos gases lo que hacen es que forman una capa alrededor de la Tierra y entonces no permiten que el calor se escape. Cuando nosotros tenemos grandes concentraciones, lo que hacemos, o más bien lo que hacen esos gases, es que se rebota el calor y mientras más concentración de gases hay, más calor está acumulando la Tierra. De hecho, ¿no han sentido que esta temporada de primavera ha sido demasiado calurosa? Pues si seguimos con este ritmo frenético que tenemos en desechar gases de efecto invernadero, pues lo que va a pasar es que continuamente va a ir incrementando la temperatura y a esto se le llama calentamiento global. Este calentamiento global afecta en muchos aspectos al océano, pero uno de ellos y el más importante es el derretimiento de los casquetes polares. Los casquetes polares, cuando se derriten, lo que hacen es que generan un montón de cambios en el océano que afectan lo que durante millones y millones de años se ha hecho como hábito o como cosas que ya tienen las especies practicadas y entonces de pronto se encuentran con escenarios bien diferentes. Muchos efectos los notamos nosotros, por ejemplo, desde nuestra casa. Cuando yo era pequeño, los volcanes, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, tenían nieve todo el tiempo. Ahora esos volcanes pues ya no tienen nieve incluso ni en la temporada invernal. Entonces quiere decir que es un efecto directo del calentamiento global. Muchos otros ríos o lagos se han desecado gracias a este calentamiento e incluso la migración de algunos animales ha variado por esta situación. Cuando yo era niño me acuerdo que los inviernos eran muy fríos. Hablo como si tuviera 60 años, pero no tengo tantos y realmente los efectos se han visto muy rápidamente. Antes pensábamos que los efectos iban a tardar muchos años en verse y realmente ahora los hemos visto súper rápido y súper veloz. También por ahí leí alguna vez que había efectos que no íbamos a notar porque la vida de los seres humanos no duraba tanto, pero esos efectos que decían van a morir, por ejemplo, de hambre los osos polares. Pues realmente ahora hay osos polares que están buscando comida en lugares más bajos porque los casquetes polares se están derritiendo y entonces tienen opción a llegar más abajo y entonces están conviviendo con gente que vive en el norte de Canadá y realmente eso nunca se pensaba que se pudiera ver. Debemos de tener mucho cuidado con el cambio climático porque en realidad ya estamos en focos rojos, estamos en alerta y tenemos que hacer algo. Como les mencionaba hace rato, uno de los efectos es el deshielo de los casquetes. Esto lo que ocurre o lo que hace es, tenemos cambios en las corrientes marinas, tenemos cambios en la salinidad, tenemos cambios también en el pH del océano y también en la temperatura. Esto quiere decir que entonces el océano está cambiando a lo que fue tan estable durante muchos años. Al cambiar todo esto, pues genera distintas problemáticas, sobre todo para las especies, pero ¿qué creen? También para nosotros. ¿Nunca han comido pescadito? Rico pescadito. Pero ¿qué creen? El pescadito también, como tiene rutas migratorias y tienen una vida,
están cambiando y tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias, porque de pronto, si antes tenían una corriente marina que era como una carretera, no sé si han visto Nemo, y que va Chiqui por la corriente oceánica, pues ahora están cambiando y ahora a lo mejor no encuentran comida y están pereciendo y están desapareciendo. Si a todo esto agregamos situaciones como la pesca, como la contaminación del océano, pues entonces les estamos golpeando mucho. Otro ejemplo de cómo está golpeando a los animales y también a nosotros es, ¿recuerdan? O no sé si ustedes saben de un efecto que se llama el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar está afectando a animales como tortugas marinas. Aquí tenemos una tortuga marina desovando en la playa. Pero, ¿y si desaparecen las playas porque está levantándose el nivel del mar? Entonces, ¿dónde van a desovar? ¿Ustedes saben? Creo que ellas tampoco. Entonces, es importante tener mucho cuidado con lo que está pasando, porque pues las tortuguitas no tienen dónde desovar. Algunos animales como cocodrilos que también ponen huevos en la arena o en la tierra van a tener problemas para reproducirse. Otro efecto importante también del cambio climático es el cambio de pH en el océano. ¿Ustedes conocen los arrecifes de coral? Los arrecifes de coral como este viven en zonas tropicales y son muy importantes para nosotros porque, uno, dan trabajo a muchas personas que viven cerca de la playa. Esas personas se dedican a llevarte a hacer snorkeling o a llevarte a hacer buceo, o pueden llevarte a pescar en una pesca sustentable o en una pesca deportiva. Esto para ellos genera un ingreso y eso ayuda a sus familias a que pues, ese día sí coman pescadito. Pero, ¿y si desaparecen los arrecifes? Después desaparecen los peces que viven ahí, y si desaparecen los arrecifes y los peces, ¿quién va a querer ir a bucear? ¿O quién va a querer ir a hacer snorkeling? ¿O quién va a querer ir de vacaciones a un lugar que está muerto? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Está en nuestras manos hacer un cambio, está en nuestras manos tener un poco más de conciencia y ayudar a nuestros papás a que entiendan lo que es el efecto del cambio climático, para que ellos también de nuestra mano nos ayuden y seamos muchas más personas las que estamos haciendo algo por mitigar los efectos del cambio climático, por detenerlo y pues de preferencia que los animales y las especies vivan en paz junto con nosotros. Si también regresamos a los cambios en las corrientes marinas, nos afecta a nosotros porque muchas especies que son de importancia comercial, que venden en el supermercado y nosotros vamos y vemos a los pescaditos ahí que nosotros nos podemos comer, muchas de esas especies se reproducen en lugares como zonas de manglar. ¿Ustedes conocen los manglares? Si no los conocen, les dejamos una foto de este lado. En esas zonas de manglar, los animales bebés ahí viven protegidos, pero de pronto tienen que salir a cazar, a reproducirse y a buscar una casa en medio del océano. Todo esto está determinado por corrientes marinas, y si se detienen las corrientes marinas, ¿cómo van a encontrar su casa o cómo van a encontrar su alimento? A su vez, esos animales nos ayudan a nosotros a alimentarnos, y si de pronto ya no los encontramos porque se perdieron, porque no hay corrientes marinas, no encontramos su casa, no encontramos su comida, también nosotros vamos a morir de hambre. Vamos a morir de hambre y va a morir de hambre el pescador que no tiene que vender, y vamos a morir porque entonces ya no tenemos pececitos que ver y va a ser muy aburrido vivir en este mar sin peces. Entonces debemos de cuidarlo. Otro efecto también es, por ejemplo, a mí me gustan mucho los tiburones. Los tiburones se rigen también por estas corrientes marinas, persiguiendo ese alimento. Si nosotros no tenemos peces para comer, ¿los tiburones van a tener? Seguramente tampoco. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a desaparecer los tiburones, y yo no quiero que desaparezcan los tiburones porque es mi animal favorito del mar. Y también me gusta ir a verlos, y también me gusta ir a perseguirlos y tomarles fotos. Y
Bueno, en las ciencias biológicas lo que hacemos también con los tiburones es estudiarlos porque son parte importante del ecosistema. Si desaparecen los tiburones, entonces se vuelve un caos porque no hay quien ponga orden debajo del agua. Los tiburones son como los comandantes debajo del agua y ponen orden porque son depredadores tope y no dejan que otros animales crezcan en demasía y así no se cree un desequilibrio. Los tiburones ponen el equilibrio debajo del océano. Otro de los aspectos que están cambiando con el cambio climático son las corrientes marinas, como ya lo habíamos mencionado. Y otro animal que se ve afectado por esto son las ballenas. Aquí en México vienen muchas ballenas de paso, como la ballena azul, la ballena gris y la ballena jorobada. Y entonces ellas tienen a sus bebés en lagunas del norte de Baja California. Ahí tienen a sus pequeños crías, a sus ballenatitos, ¿y qué creen? Si cambian las corrientes marinas, ya no van a encontrar dónde tener ballenatitos. Y se imaginan que nacieran en mar abierto, ballenas pequeñas, obviamente estarían expensas de todos los depredadores que hay, como por ejemplo las orcas. No sé si alguna vez han visto videos donde las orcas atacan a las ballenas, pero obviamente no atacan a las ballenas grandes, atacan a los bebés para poder comer su lengua y después los dejan. Es cruel, pero es la naturaleza. Sin embargo, pues es importante que cuidemos de estos animales porque son importantes también para el ecosistema. ¿Ustedes sabían que ellas comen plancton y que en realidad no tienen dientes? Lo que hacen únicamente es filtrar el agua. Esa agua filtrada tiene pequeños microorganismos que se llaman plancton y eso es el alimento de las ballenas. También el plancton depende mucho de la temperatura del agua y depende también del pH y depende de los nutrientes y depende de las lluvias. Con el cambio climático también cambian las lluvias y si cambian las temporadas de lluvias o de plano algún día ya no llueve, entonces ya no va a haber nutrientes en el mar que generen plancton. ¿Y quién creen que va a morir de hambre? Las ballenas. Las ballenas ya no van a tener que comer y entonces van a desaparecer. ¿Ustedes han ido a ver ballenas? Si no lo han hecho, deberían de hacerlo. Es una experiencia muy padre. Se acercan, tú las ves desde la embarcación y son animales inmensamente grandes. Y luego sacan un chorrito, como un Sprite, y entonces uno puede ubicarlas desde lejos y decir, ¡allá va una ballena! Es padrísimo verlas. Esos animales también son importantes para nosotros porque ayudan a reducir especies que se convierten en plaga y que posteriormente deterioran el medio ambiente marino y a su vez ya habíamos visto que si se deteriora, por ejemplo, los arrecifes, entonces nos afecta también a nosotros. O si se deterioran otros ecosistemas, también nos afecta a nosotros. Otro animal que se ve afectado por el cambio climático son los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son el símil a las selvas debajo del agua. Tienen la mayor cantidad de biodiversidad, tienen la mayor cantidad de biomasa y además son muy bonitos porque tienen muchos colores. Pero, ¿qué es un coral? Un coral todos piensan que es una roca, pero si un día ustedes van a un lugar donde hay un arrecife, no lo pisen y lo maltraten, porque es un lugar que está vivo, es un animal que genera su propia casita, genera una casita de carbonato de calcio. El carbonato de calcio seguramente ustedes no lo conocen, pero es una roca blanca que es muy porosa y es la casita de los corales y ellos la generan, ellos la construyen a partir de algunos desechos. Además, el coral por sí solo no podría vivir. Necesita estar en simbiosis con una alga que se llama Zooxanthella. Esa Zooxanthella lo que hace es hacer fotosíntesis y cuando hace fotosíntesis lo que esa alga desecha, el coral lo aprovecha. Y viceversa, cuando el coral desecha algo, el alga lo aprovecha. Entonces quiere decir que viven siendo muy amigos y eso genera algo padre para ellos que se llama simbiosis. Esa simbiosis es muy fácil de que se deshaga, es muy sensible a los cambios. Y un efecto del cambio climático habíamos visto que es el cambio de pH, pero también el cambio de temperatura en el océano. Cuando cambia de temperatura el océano, el alga es expulsada del coral, se sale. Y entonces esa alga ya no puede ayudarse del coral o del pólipo y el pólipo ya no puede ayudarse del alga. Entonces, al cabo de un tiempo, los dos se mueren. Este efecto se llama blanqueamiento de coral y este blanqueamiento ya está pasando en corales que viven aquí en México. De hecho,
el 40% de los arrecifes de coral en México tienen o presentan blanqueamiento. Es importante pues mitigar los efectos del cambio climático porque estamos acabando con los corales. ¡Hagamos algo! Es importante también que recordemos que los corales son la casa o el lugar donde viven muchas especies de peces que nosotros nos gusta ver, nos gusta comer y que son importantes para el ecosistema porque igual mantienen un equilibrio. Estos arrecifes de coral también se ven afectados por la salinidad o por el pH. Cuando el pH es muy ácido, empieza a degradar la casa de estos coralitos y entonces lo que hace es que los corales se quedan sin casa y pueden llegar a otros animales y comérselos. Imagínense ser comidos vivos en tu propia casa. ¡Ay, qué feo! Pero importante, si nosotros ayudamos a mitigar los efectos del cambio climático, estos corales se van a mantener sanos y todo el ecosistema marino se va a mantener sano. Otro de los problemas que afecta al océano es la contaminación. Muchos vertederos de aguas residuales llegan al océano sin antes ser tratados. Y entonces imagínense, ¿cómo viven los animales que están cerca de los vertederos de aguas negras? Ha de ser algo feo. Es importante también que ustedes conozcan que cuando nosotros jalamos la palanca del inodoro o abrimos la llave para lavar los trastes o cuando se lava la ropa, todas esas situaciones, ¿dónde cae el agua o dónde llega? Generalmente a donde llega es al océano, no importa que vivamos en la Ciudad de México, generalmente toda esa agua llega al océano. Si llega contaminada, lo que nosotros estamos haciendo es contaminar la casa de los animales que viven en el mar. Y de igual forma, contaminamos a los arrecifes y contaminamos a los peces y a las ballenas y a los tiburones y a las mantarrayas y a las tortugas. Entonces es un problema que se va agravando cuando hablamos también de cambio climático. Porque los ríos, aparte de estarse desecando, se están contaminando y ya no llevan agua limpia. Lo que pasa es que estamos usando los ríos como desagüe, como desecho. Y entonces después, ¿qué vamos a tomar si no vamos a tener agua limpia? Es muy difícil quitarle la sal al agua del océano para poderla beber. Además es muy caro. Y el agua dulce que tenemos disponible la estamos contaminando. Es importante también que ustedes sepan esto. Otra cosa que pasa y que agrava aún más el problema es la deforestación. Cuando nosotros cortamos los árboles y los quitamos, esa deforestación propicia que se contaminen más los ríos, que deje de haber temporadas de lluvia y si lo que deforestamos son las zonas de manglar, ya habíamos hablado de que ahí viven muchas especies que para nosotros son importantes y que luego se van al mar. Imagínense, si no tienen dónde nacer y si ya no hay lluvia que genere ríos limpios, ¿qué vamos a hacer también nosotros? Es importante porque el cambio climático no solo está afectando a los animales, nos está afectando también a nosotros. Y prácticamente estamos jugando en algo que es peligroso también para los seres humanos. Es importante también mencionar que hay personas que están haciendo su parte, como Promesa. Promesa está haciendo lo suyo. ¿Para qué? Para justamente mitigar contaminación, cambio climático y poner su granito de arena. Nosotros deberíamos de pensar desde nuestra casa qué podríamos hacer. Hay personas que están salvando tortugas marinas, hay personas también que están marcando tiburones para estudiarlos y protegerlos. También en México tenemos decretadas muchas áreas naturales protegidas. Esas áreas naturales protegidas marinas procuran o buscan que no haya pesca ilegal. ¿Para qué? Justamente para cuidar a los animales. Pero no todo está perdido, hay personas que sí están haciendo lo suyo. ¿Y tú te has preguntado qué es lo que estás haciendo para mitigarlo? En realidad hay personas como por ejemplo, ustedes ya lo están haciendo al pertenecer a Promesa, que su escuela esté inscrita al programa de Promesa, es algo muy padre porque quiere decir que están preocupados y de verdad están poniendo su granito de arena. Hay otras personas que se dedican incluso a cuidar tortugas marinas o a proteger tiburones. En México tenemos áreas naturales protegidas marinas ya determinadas, que su función justamente es proteger ecosistemas y cuidar animales para que nosotros tengamos un desarrollo más sustentable. Y así, ustedes y sus hijos, y si los hijos de sus hijos llegan a estar aquí todavía, pues puedan disfrutar de estas maravillas. Porque en verdad, el océano y el mar es algo bien padre. He estado muchas veces en lugares muy bonitos, muy padres, que me dejan sin aliento.
Y sería una tristeza que un día se perdieran, que de verdad un día yo estuviera debajo del agua y de pronto no pudiera ver un tiburón o no pudiera ver una mantarraya, porque se ven padrísimas. De pronto estás buceando y se ve la sombra y te tapa. Y cuando volteas hacia arriba son mantarrayas o son ballenas o son cosas impresionantes que la verdad es que merece mucho la pena que cuidemos. Está en tus manos cuidar el ecosistema marino y también ayudar a mitigar el cambio climático. ¿Qué tal? ¿Se enamoraron del océano tanto como nosotros? Realmente esperamos que sí y que se queden a todas las masterclasses que tenemos con PRIT para que sigan enamorándose de nuestro gran planeta.